Hay personas que tienen conceptos equivocados del Espíritu. Hay doctrinas que han enseñado, iglesias que han enseñado de manera incorrecta referente al Espíritu Santo. Es por eso que le pido a Dios que me dé la sabiduría suficiente para hablarles del Espíritu Santo de Dios. Sé que 30, 40 o 60 minutos no serán suficientes para hablar del Espíritu Santo de Dios, pero la motivación que siento es poner un fundamento sobre tu vida para que conozcas la persona del Espíritu. Algunos se preguntarán por qué es importante la persona del Espíritu. Porque estuve hablando en estas semanas que después del sacudimiento que estamos viviendo viene un avivamiento. Y ese avivamiento empezó desde Pentecostés. Cuando tú comienzas a ver lo que es el avivamiento, hay muchos que conocen el avivamiento de cerca. Pero el avivamiento no empieza en las masas, no empiezan en las multitudes. El avivamiento empieza en una persona, y esto es a través del Espíritu Santo. Cuando tú vas a una iglesia donde usted evidencia el mover del Espíritu Santo, es porque ahí hay avivamiento. Ahí están los dones manifestados y los frutos del Espíritu moviéndose en el carácter de la gente. Pero eso no empieza en las masas, eso empieza en una persona. Vuelvo y repito, el avivamiento empieza en una persona a través del Espíritu Santo. Estamos empezando un avivamiento, y ese avivamiento trae un movimiento. Vuelvo y repito, donde hay avivamiento hay movimiento. Lo que estaba estancado, lo que estaba paralizado, lo que estaba oculto, lo que estaba intimidado o lo que estaba con miedo, con temor, comienza a moverse. ¿Por qué? Porque ahí está la presencia de Dios y ahí hay avivamiento, y entonces habrá movimiento. Hoy estamos a punto, escuche bien, de introducirnos a una gran cosecha. Porque cuando el avivamiento por el Espíritu de Dios está en una persona o está en las masas, comienza entonces a desatarse un movimiento. Pastor, ¿de qué movimiento me está hablando? Del mover del Espíritu Santo. Y ese mover del Espíritu Santo, ¿sabe lo que trae? Un movimiento de almas, trae una gran cosecha de almas. Usted no puede desconectarse de estas señales. Escuche bien. Durante todos estos días voy a estar ministrando referente a este tema. El domingo voy a estar predicando acerca del mover evangelístico más poderoso de los últimos tiempos. Pero para poder enseñar sobre el movimiento evangelístico de los últimos tiempos, necesito enseñar de la persona del Espíritu Santo. Ay, papá. Por eso que es importante que este mensaje pueda llegar a todo aquel que es parte de la visión de esta casa, o a toda parte que tiene la visión de Dios en su corazón. Porque Dios no quiere que hagamos algo sin revelación, sin fundamento. Yo hablaba hace poco que todo lo que tú hagas en las obras muertas no tendrá recompensa. No estamos en tiempo de hacer ni lo malo ni lo bueno, sino la voluntad de Dios. Y el Espíritu Santo está hablando hasta el día de hoy. Yo nunca me paro en este altar a estar predicando un mensaje que se me ocurrió. No, mi hermano. Cada vez que me paro en este altar es porque el Espíritu Santo de Dios me dijo: quiero que prediques este tema, quiero que enseñes este mensaje. Por eso que el sacerdocio se va a legitimizar a consecuencia de la capacidad que tiene un sacerdote para escuchar lo que Dios le está hablando y no hacer mezclas. Cuando un sacerdote habla algo que Dios no le habló, está haciendo mezcla. Pero cuando un sacerdote tiene el oído pegado al cielo, entonces ese sacerdote será encontrado siendo fiel, hablando lo que Dios le ha encomendado. Hoy, como sacerdote de este ministerio, como pastor y padre espiritual, estoy parado en este altar con mucha responsabilidad, sabiendo que se está edificando un edificio del Espíritu Santo, y cada ladrillo que ponga sobre uno, sobre otro, va a traer, escuche bien, una gran repercusión sobre la iglesia de Jesucristo en estos últimos tiempos. Este avivamiento empieza en un hombre y luego se comienza a impartir sobre familias, personas, y eso trae un avivamiento en las masas. Pero necesitamos saber que este avivamiento empieza en un hombre a través del Espíritu Santo de Dios, y eso es lo que va a traer el mover de Dios en la iglesia del último tiempo. Vuelvo y repito, hablaba que estamos viviendo el sacudimiento.
Hemos pasado ahora el avivamiento desde el domingo que hemos festejado Pentecostés. Pero este avivamiento trae el movimiento y traerá una gran cosecha de almas como nunca antes hemos tenido. Pero para cosechar esas almas necesitamos al Espíritu Santo de Dios. Ay, papá, voy a entrar ya en el tema. Y quiero para eso que tú vayas conmigo a Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 1. Lo primero que quiero decirte es que cuando nosotros hablamos del mover del Espíritu Santo, muchos de nosotros que hemos leído las Sagradas Escrituras, comenzamos a ver del mover del Espíritu Santo en Hechos de los Apóstoles, en el inicio de la iglesia primitiva. Yo estuve enseñando que la iglesia empezó en Pentecostés, en Hechos capítulo 2. Pero es tremendo que cuando tú comienzas a leer los Hechos, vas a encontrar personas también que estuvieron predicando la palabra, pero sin el Espíritu Santo. Así como hubieron hombres y mujeres de Dios que predicaban la palabra de Dios y en el poder del Espíritu, también hubieron personas que predicaban la palabra, pero que no se movían en el Espíritu Santo de Dios. Mi hermano, y si eso pasaba en el siglo primero, si eso pasaba en la iglesia primitiva, ¿qué te hace creer que no puede estar pasando en este tiempo? Es más, por los años que tengo en el ministerio, he visto personas que son muy elocuentes, personas que han estudiado quizás teología, que tienen una buena homilética, una buena hermenéutica, una buena teología, pero aún a pesar de que son buenos en la letra, no tienen la manifestación del poder del Espíritu Santo de Dios. Pero ahora estamos viviendo en tiempos que sin el poder de Dios no podemos hacer nada. Quizás en algún momento escuche bien, estuvieron haciendo que las personas sean entretenidas, pero no empoderadas en el poder de Dios. El apóstol Pablo dice: yo no he venido con palabras de vana sabiduría, sino en el poder de Dios, para que vuestra fe no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Aquí vamos a ver en Hechos capítulo 19, versículo del 1 al 6, lo que pasaba aún en la iglesia primitiva. Dice la Biblia que se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, escuche bien, y hallando a ciertos discípulos, ojo, discípulo, mantente conectado porque este mensaje te va a empoderar. Todos aquellos evangelistas que han estado en la calle predicando la palabra, este mensaje los va a empoderar. Tu evangelismo va a tener que ir a otro nivel. Y dice: y hallando a ciertos discípulos, versículo 2, les dijo Pablo: recibiréis el Espíritu Santo. Le hace la pregunta: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos les dijeron: ni siquiera, esto es tremendo, mire, cuando empezaba la iglesia primitiva, cuando la profecía de Joel se había cumplido en la fiesta de Pentecostés y los dones estaban manifestándose en la iglesia, habían ciertos discípulos, ciertos seguidores de Jesús que ni siquiera habían oído, escuche bien, ni siquiera habían oído hablar del Espíritu Santo. Esto es tremendo. Ay, papá. Versículo 3. Entonces dijo: ¿qué pues? Les pregunta Pablo. Entonces, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Ay, papá. Y dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. Y no me pagues el internet, mi hermano. Y no me apagues el internet, porque Dios lo que quiere hacer en esta hora es llevarte a otro nivel de gloria. Ay, papá, lo que has estado haciendo está bueno, pero lo que está a punto de suceder en tu vida y en tu ministerio y en tu casa de paz y donde tú estás ministrando la palabra de Dios es algo grande y poderoso. Y mira lo que Pablo le dice: Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él,
esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto la mano Pablo, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Ay, papá. Y comenzaron a hablar en lenguas y profetizaron. Tremendo, poderoso. Mire lo que estaba sucediendo en aquel entonces. Ciertos discípulos de Jesucristo que estaban predicando la palabra, pero se movían solo en la revelación del bautismo de las aguas, que era para arrepentimiento, pero ni siquiera habían oído hablar del Espíritu Santo de Dios. En este tiempo pasa lo mismo. Por eso qué importante es que tú puedas recibir esta enseñanza. Porque si tú quieres estar en el mover del Espíritu Santo de Dios, usted no solo necesita haber escuchado del Espíritu, sino que lo que usted necesita es tener una comunión constante con el Espíritu Santo de Dios. Por eso que hoy vamos a hablar de quién es el Espíritu Santo. Y ese es el tema del día de hoy. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Está aquí conmigo? ¿Cómo piensa el Espíritu? ¿Cuáles son las características? Y cómo Él se manifiesta en el poder de Dios. Espero que el tiempo me alcance, porque al final no solo voy a enseñar, sino que voy a activarlos en el poder del Espíritu. Y también voy a estar orando por la necesidad de la gente, para que hoy haya milagros en el nombre de Jesús. Así que mantente conectado hasta el principio al fin. Lo primero que quiero enseñarte, ¿quién no es el Espíritu Santo? Porque lamentablemente hay personas que han enseñado de manera incorrecta. Y realmente necesitamos saber quién es. Pero primero vamos a saber quién no es el Espíritu Santo. En primer lugar, el Espíritu Santo no es una cosa, no es un elemento, no es escuche bien, no es ninguno de los conceptos que voy a nombrar más adelante. Escuche bien, no es una cosa, no es un elemento, ni tampoco es alguno de los conceptos que voy a hablar en este momento. Número uno, el Espíritu Santo no es una fuerza. Hay ciertas, escuche bien, sectas que hablan que el Espíritu Santo es energía. Escucha, dicen que el Espíritu Santo es fuerza. Escuche bien, el Espíritu Santo no es fuerza, aunque tiene poder. Escuche bien, el Espíritu Santo como esencia no es fuerza, pero sí tiene poder, tiene power, pero no es poder. ¿Me está escuchando? Tiene poder. ¿Está aquí conmigo? Número dos, el Espíritu Santo no es emoción. El Espíritu Santo no es emoción, aunque a nosotros nos va a consolar y nos va a dar paz en los momentos de crisis y en los momentos de adversidad. Vuelvo y repito, el Espíritu Santo no es emoción, aunque tiene emociones, pero no es emoción. Su esencia no es emoción. Pastor, ¿por qué está diciendo esto de manera retroactiva? Porque a veces hemos simplificado y hemos empequeñecido a la persona del Espíritu Santo. Y hemos pensado que cuando hablamos del Espíritu solo hablamos de fuerza, solo hablamos de emociones, que te hace llorar, que te consuela. No, mi hermano, son manifestaciones, pero no es el Espíritu Santo. A veces decimos el Espíritu Santo es una paloma, pero el Espíritu Santo no es una paloma. Uno de los símbolos del Espíritu Santo es la paloma, pero como esencia no es la paloma. Ahora, ¿por qué usamos la paloma como representación del Espíritu Santo? Porque la paloma es un ave que es suave. Escuche bien, la paloma es un ave que es suave y que es tierna con nosotros. Por eso es que decimos que es como paloma, pero el Espíritu Santo no es paloma. Ahora, el Espíritu Santo tampoco es agua. Escuche bien, el Espíritu Santo no es agua, pero Él va a aplacar la sed que tenemos de Dios en nuestra vida. Cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, Él aplaca esa sed
que tú tienes por la presencia del Espíritu Santo de Dios. Él aplaca esa sed espiritual como el agua que sacia nuestra vida físicamente, pero no es agua. No sé si me está entendiendo. ¿Qué más? A veces muchos dicen que el Espíritu Santo es fuego, pero el Espíritu Santo no es fuego. Ay, papá, escuche bien. Aunque el Espíritu Santo, escuche bien, uno de los símbolos del fuego no es el fuego, es una manifestación. ¿Por qué, pastor? Porque el fuego, cuando decimos Señor, manifiesta tu fuego, Espíritu Santo, manifiesta tu fuego ahora. Sí, el fuego va a venir, porque el fuego lo que hace, escuche bien, es consumir, es purificar. El Espíritu Santo manifiesta su fuego sobre nosotros para remover y quitar todo pecado, toda iniquidad, toda enfermedad. ¿Para qué, pastor? Para poderle servir al Señor. Pero el Espíritu Santo no es fuego. No sé si usted me está escuchando. Es una manifestación. Entonces yo necesito decirle esto para que usted no simplifique al Espíritu, no empequeñezca a la persona del Espíritu. Puedo hablar otras cosas más, pero el tiempo me va a faltar. Lamentablemente, para muchos pastores y cristianos, el Espíritu Santo ha sido reducido a algunos de los conceptos que acabo de mencionar, los cuales solo describe algunos aspectos del Espíritu Santo, algunos atributos del Espíritu Santo, pero realmente no es la esencia del Espíritu. Son las manifestaciones del Espíritu. Por eso que como resultado, el Espíritu Santo de Dios, escuche bien, como resultado, el Espíritu Santo de Dios se ha apagado en las vidas de los creyentes y en las iglesias. Porque la persona dice, no siento el fuego. La persona dice, no siento el fuego, no siento el viento, no veo la paloma. Y como no ven la paloma y como no sienten el fuego, piensan que la presencia del Espíritu Santo no está ahí. Y eso lo que ha hecho es apagar al Espíritu Santo. Pero tú tienes que saber que el Espíritu Santo no, son sus manifestaciones. Ay, papá. Tratar de seguir a Dios, escuche bien. Tratar de seguir a Dios, o si es peor, si tú estás tratando de servir a Dios o estás tratando de vivir una vida cristiana sin el Espíritu Santo de Dios, esto va a traer como resultado que tú te seques. Va a traer como resultado que tú estés estancado y que te quemes espiritualmente. Porque es imposible vivir una vida cristiana sin la presencia del Espíritu Santo. Es imposible servirle a Dios sin el Espíritu Santo. Es difícil pastorear una iglesia, escuche bien, sin la presencia del Espíritu. Es imposible ganar almas y cosechar una multitud de almas sin la presencia del Espíritu Santo. Es esencial la presencia del Espíritu. Por eso que estamos en el tiempo de Pentecostés. En el Antiguo Testamento hubieran querido que la presencia del Espíritu se mantenga, escuche bien, sobre la vida de todas las personas. Pero vemos que en el Antiguo Testamento solo el Espíritu se manifestó sobre ciertas personas asignadas por Dios para cumplir un propósito específico, tales como reyes, tales como jueces, tales como profetas, pero no era sobre todos. ¿Te recuerdas cuando Moisés sale de Egipto y Dios le dice, escoge a príncipe del pueblo de Israel para que ponga el Espíritu que está en ti sobre ellos? Si no me equivoco, eran 70 personas. Y la Biblia dice que 12 habían quedado en el campamento. Pero aún a pesar que se habían quedado en el campamento, el Espíritu de Dios vino sobre ellos. Y así fue cuando los siervos de Moisés le dijeron, Señor, estos hombres también están siendo llenos del Espíritu, repréndelos, Señor. Y Moisés le dijo, no, como quisiera Dios, dijo Moisés, que su Espíritu sea manifestado sobre todo el pueblo de Dios. Porque ese era el anhelo de Moisés. Pero Dios había dicho que sería solo sobre algunas personas.
Pero estamos viendo que desde Hechos capítulo 2 hacia adelante, el Espíritu Santo de Dios se vino a quedar aquí en la tierra. Estamos en el ministerio del Espíritu Santo de Dios. Por eso que iglesia, líder, mentor, anciano, evangelista, pastor, profeta, apóstol, maestro, que no tenga el Espíritu Santo de Dios, no podrá cumplir la obra del ministerio. Ay, papá. Pastor, pero yo sé quién es el Espíritu. Hay gente que dice, pastor, pero yo sé quién es el Espíritu Santo. Pero la pregunta es, ¿solo oíste hablar o tienes una comunión cercana con el Espíritu de Dios? Usted tiene que saber que la iglesia de Jesucristo nació en medio de un poderoso derramamiento del Espíritu, y a través de los cuales hemos visto cómo el poder sobrenatural de Dios se convirtió en una norma. Para la iglesia primitiva era una norma moverse en el poder del Espíritu Santo de Dios. Era una norma. Escuche bien. Por eso que el apóstol Pablo, cuando confronta a tales discípulos, les dice: ustedes han recibido el Espíritu Santo de Dios, porque para ellos eso era una norma. Ellos podían estar viendo en las calles predicar a alguien y ellos no se sorprendían de la predicación de la gente, porque para ellos ese era algo común, algo normal, ver a las personas seguidores de Jesús dando testimonio, predicando del evangelio, del reino. Pero cuando Pablo veía a alguien moverse en el poder sobrenatural de Dios, Pablo decía: oh, ese es de nosotros. Esa es la gente de nuestro género. Esa es la gente del Espíritu. Esa es la gente que tiene el Espíritu Santo de Dios. Pero cuando Pablo veía a las personas que predicaban, pero que el Espíritu no confirmaba el mensaje con el poder de Dios, allí es cuando Pablo decía: ¿qué está pasando? Ellos no tienen un evangelio completo. Ellos no tienen un evangelio del reino, sino que los que tienen es un evangelio de letra, mas no del Espíritu. Ay, papá. Esto es tremendo y es poderoso, porque el evangelio no se puede dar en partes. El evangelio tiene que ser completo. Aleluya. Era una norma para la iglesia primitiva: palabra y demostración. Palabra y demostración. Tenía que haber evidencias. Por eso que cuando ciertos discípulos reciben el Espíritu Santo, comenzaron comenzaron a evidenciar la presencia del Espíritu a través de los dones. Porque donde está el Espíritu de Dios hay movimiento, y donde está el movimiento del Espíritu hay dones manifestándose. Dones como el de lengua, dones como el de profecía, dones como el de sanidad, dones como el de liberación. Y no sé si usted me está escuchando en esta hora, pero hay alguien que necesita el Espíritu Santo de Dios en esta noche para que deje de ser un cristiano, un ministro de la letra, sino un ministro del Espíritu y del poder sobrenatural de Dios. Si usted va conmigo a Efesios capítulo 1 versículo 13. Efesios capítulo 1 versículo 13. Dice la palabra de Dios: en él también vosotros, está aquí conmigo, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis, dice la Biblia, sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Era una norma que un hombre y una mujer sea sellado por el Espíritu Santo. Y el Espíritu se manifestaba a través, escucha bien, el Espíritu Santo se tenía que manifestar. Por eso que yo puedo discernir a alguien del Espíritu o a alguien de la carne.
Porque hay evidencias de un hombre cuando es espiritual o cuando es carnal. ¿Me está escuchando? Porque siempre el Espíritu Santo busca ¿qué? Manifestarse. Tú ves personas tímidas, con miedo, con temor, con inseguridad. Tú fácilmente puedes darte cuenta que el Espíritu Santo no está ahí. Porque siempre el Espíritu Santo busca que, escucha bien, aún a pesar que el carácter del Espíritu sea humildad, porque el carácter del Espíritu es humilde, pero no podemos confundir la humildad con la timidez. Porque a veces confundimos, no, él es humilde, es un hombre del Espíritu, por eso está calladito. No, usted no me confunda las cosas. El Espíritu Santo es humilde y sirve como naturaleza por su carácter en el amor de Dios. Pero muy diferente es cuando una persona está en miedo, en temor, en inseguridad, en un espíritu de timidez, que no quiere predicar, que no quiere orar, que no quiere reprender demonios, que no quiere poner la mano. Pastor, pero a mí nadie me asignó. Yo no soy pastor, no soy apóstol, no soy profeta. ¿Cómo voy a predicar? ¿Cómo voy a reprender demonios? ¿Cómo voy a poner la mano sobre los enfermos? Pues te equivocaste, mi hermano, mi hermana. Porque estas no son, escucha bien, no son manifestaciones necesariamente de los 5 ministerios, sino que el poner la mano sobre los enfermos, el reprender demonios, tiene que ver para los que creen en nuestro Señor Jesucristo. Por eso la Biblia nos enseña que la iglesia de Jesucristo, escuche bien, no nació en dogmas. Y aquí voy a tener que meterme en problemas con muchos. La iglesia primitiva no nació en una doctrina. Escuche y entiéndame por favor. La iglesia no nació en la doctrina o en el dogma eclesiástico, sino que la iglesia nació en el poder sobrenatural de Dios. Vuelvo y repito, la iglesia no nació en doctrinas o en dogmas eclesiásticos, sino que la iglesia nació en el poder sobrenatural de Dios. Y los cristianos que en ese tiempo creían, escucha, porque muchos de ellos quizás eran neófitos, muchos de ellos no eran entendidos en doctrina, pero ellos en esa fe que tenían habían recibido a Jesucristo y ellos creían y practicaban lo que oían y se movían lo que dice la Biblia en Marcos 16, versículo 16 al 20. Mira cómo esta iglesia se movía, dice, y el que creyera. No se trataba de dogma, no se trataba de doctrina, no se trataba de que tanto ellos sabían, sino que ellos tenían el Espíritu Santo de Dios y por naturaleza al creer ellos se movían en el Espíritu. Y dice la Biblia, y el que creía y fuera bautizado iba a ser salvo, mas el que no creyera será condenado. 17. Y estas señales les seguirán a quienes, a los que creían, a los que habían sido bautizados en agua y en el Espíritu y habían recibido el Espíritu Santo de Dios. Ellos habían creído y entonces se movían en el poder de Dios. ¿Cómo, pastor? Dice la Biblia que en el nombre de Jesús ellos echaban fuera todo demonio y hablaban nuevas lenguas. Tomaban en las manos serpientes y si bebieran cosa mortífera, ellos no les hacía daño. Y sobre las manos ponían las manos sobre los enfermos y los enfermos eran sanados. Y el Señor después les habló. Después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra del Padre. Te explico. La iglesia primitiva se estaba moviendo en el Espíritu Santo de Dios. Ellos habían creído. Y por el hecho que habían creído en nuestro Señor Jesucristo, se habían bautizado en agua y habían recibido el Espíritu Santo. Y ellos automáticamente salían a predicar las buenas nuevas del reino. Y comenzaban a predicar. En el versículo 18 dice de que comenzaron a predicar y tomaban en sus manos, 17 por favor. Y dice en el versículo 17 que ellos en el nombre de Jesús echaban fuera demonios. ¿Por qué, pastor? Porque el Espíritu Santo de Dios estaba en ellos. Mire, donde está la presencia del Espíritu Santo, no puede estar la presencia de Satanás. Ay, papá, usted no me está escuchando. Yo he tenido muchas oportunidades
donde yo he estado predicando en lugares, campañas evangelísticas, aquí mismo en iglesia o en otros lugares que he ido a predicar, y he estado hablando acerca del Espíritu Santo de Dios o del Evangelio del Reino, y personas han comenzado a manifestarse, algunos a gritar, a otros a tirarse al suelo. Y tú dirás: ¿por qué, pastor? Porque donde está la presencia del Espíritu Santo de Dios, escuche bien, no puede estar Satanás ni ningún demonio, porque sabe que la presencia de Dios lo incomoda. Yo no sé si usted me está escuchando en esta hora, pero yo no sé lo que el demonio esté haciendo en contra tuya, en contra de tu salud, en contra de tu familia, en contra de tu ministerio. Pero si tú tuvieras el Espíritu Santo de Dios, el diablo no tendría parte ni suerte en tu vida, sino que tendría que salir en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Ay, papá, tienen que estar conectados y saber en qué momento vamos a adorar. Donde está el Espíritu Santo de Dios, no puede estar el diablo. Escuche bien, no puede estar, no puede manifestarse ni el diablo, ni su demonio, ni el infierno, porque la misma presencia del Espíritu Santo lo va a confrontar y lo va a echar fuera en el nombre de Jesús. En una oportunidad hace muchos años atrás, estaba con una persona familiar mío y estábamos caminando en una avenida principal aquí en el Callao, y en plena caminata ese familiar se encuentra una mujer que yo no sabía quién era, pero cuando esa mujer se acerca, mi familiar lo saluda y ella en ese momento la abraza todo y me lo va a presentar, y no me quiso ni siquiera dar la mano y ni siquiera quiso mirarme a los ojos, sino que se despidió rápidamente y se fue. En ese momento yo me sorprendí, dije: ¿por qué ese desplante tan feo? Pero mi familiar me dijo: ¿sabe por qué ha actuado de esa manera? Porque esa mujer es una bruja, me dijo. Y yo le dije: ¿pero cómo así? Me dijo: sí, es una bruja, que yo antes, me dijo mi familiar, yo la conocía de años atrás, pero como le he visto, le he saludado, me dijo, por respeto. Pero ¿cómo puede saber ella que el Espíritu Santo de Dios está en ti? Escucha bien, mi hermano, cuando el Espíritu Santo de Dios está en tu vida, ni los brujos, ni los hechiceros, ni los macumberos, no hay, escucha bien, no hay santería en el mundo entero que pueda tocar un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios. Porque el hombre que tiene el Espíritu Santo de Dios tiene a Dios mismo en su vida. Y no hay infierno ni demonio, escucha bien, ni dragón, ni anticristo, ni nada que se levante en contra tuyo. ¿Por qué, pastor? Porque el Espíritu Santo está en tu vida. Tremendo. Los cristianos de aquel entonces eran personas que se movían en el poder de Dios. Cuando ellos predicaban, ellos sabían que después de predicar, cada palabra que predicaban, sabían que tenía que ser confirmada. Escuche bien, ellos sabían que si hablaban que Jesús sana, Jesús sanaría. Ellos sabían que si predicaban que Jesús libera, Jesús tenía que liberar. Si ellos predicaban que Jesús prospera, Jesús tenía que prosperar. O sea, era una norma que ellos tenían. Ellos no se paraban en un altar, ellos no iban a una esquina, ellos no iban a un barrio y hablaban y hablaban y hablaban y hablaban y hablaban, pero nada pasaba. No, mi hermano, ahí tenía que ver poder de Dios. Ahí tenía que ver gente siendo libre de demonios, tenía que ver gente siendo sanada de enfermedades, tenía que ver gente siendo transformada por el poder de Dios, tenía que ver ciegos que vean, sordos que oían, inválidos que caminaban. ¿Por qué, pastor? Porque ellos sabían que el Espíritu Santo tenía que confirmar el mensaje del Evangelio del Reino de Dios. No se trataba de dar tratados, de dar volantes o tener elocuencia o hablar bonito. No, mi hermano, tenía que ver poder de Dios. Ay, papá, esto es tremendo, esto es poderoso. Porque mucha gente puede predicar, pero no todo se puede mover en el poder de Dios. Mi hermano, para moverte en el poder de Dios necesitas comunión. Y yo he visto y conozco gente que puede hablar muy bonito, que puede tener una buena homilética y una buena horminética, pero no reprende ni una gripe, mi hermano.
¿Sabe por qué? Porque para moverte en el poder de Dios necesitas comunión. Para moverte en el poder de Dios necesitas ser un hombre que esté constantemente en ese altar, tener tu sacerdocio al día delante de Dios y mantenerte en ese altar presentando diariamente sacrificios espirituales de alabanza, de adoración, de ofrenda, de servicio. Mi hermano, hay un precio que hay que pagar para mantener la comunión con el Espíritu Santo. Por eso que mientras más comunión haya con el Espíritu Santo, más unción, más poder, más gloria. Yo no sé si alguien me está escuchando en esta hora, pero estamos a punto de experimentar los más grandes milagros que usted haya podido ver hasta el día de hoy, porque escrito está: lo que ojo no vio y lo que oído no oyó y lo que no ha subido al corazón del hombre es lo que Dios ha preparado para el último tiempo. Pero ese es para la gente del Espíritu, pero ese es para la gente que está llena del Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo, lléname. Vamos, díselo, hija. Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, lléname. Cada vez que ellos predicaban, ellos decían: ahí está, ahí está. Ahí está el poder de Dios. Ahí está, déjalo que te toque. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ellos sabían que el poder de Dios se tenía que mover. Era la norma para ellos. ¿Qué evangelismo has estado haciendo? ¿Qué tipo de discipulado personal tú tienes? ¿Qué te has vuelto? ¿Un coach? ¿Qué te has vuelto? ¿Un motivador? ¿Qué te has vuelto? ¿Qué está pasando contigo? Usted no puede ser un coach, usted no puede ser un motivador, usted tiene que ser un hombre del Espíritu. La gente no está esperando que solo le diga: hermanito, ¿y cómo estás? ¿Y cómo estás pasando la cuarentena? ¿Y cómo estás pasando el aislamiento social? Y dime, ¿qué estás pasando? No, no, no. Usted tiene que llamar y decir: mi hermano, el Señor me ha dicho que te llame, porque Dios me ha mostrado que el diablo está haciendo algo en contra tuya. Y ¿sabes qué? Levanta tu mano, porque ahora mismo vas a recibir el poder de Dios. Yo necesito orar por ti, para que hoy seas libre de todo miedo, de todo temor, de todo lo que el diablo esté levantando en tuya, para que te levantes en el poder de Dios y puedas ser un verdadero testigo de Jesús. Ay, papá, usted no se imagina cuántas personas he tenido que ministrar vía telefónica. Cuánta gente me llamó y he tenido que apégate el celular al oído. Y he tenido que ahí mismo orar por sanidad, y ahí mismo trabajar el milagro, y ahí mismo reprender demonios, y ahí mismo dar palabra de ciencia, palabra de profecía, porque el teléfono no puede impedir que el poder de Dios se levante. Escucha bien, las redes sociales no pueden hacer que te vuelvas light, que te vuelvas fresh, que te vuelvas de la letra, que te vuelvas un conferencista. No, mi hermano, usted tiene que usar esta plataforma para manifestar y llevar el poder de Dios, porque el poder de Dios no tiene límite, el poder de Dios no tiene frontera. Hay gente que tiene hambre, hay gente que tiene sed, hay gente que quiere experimentar el poder de Dios, y en esta noche el Espíritu Santo de Dios está listo para llenarte, para saturarte, ahora en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, lléname. No se puede. Yo no sé pastorear sin el Espíritu. No sé discipular sin el Espíritu. No, 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 es que yo no sé cómo hacerlo. Si yo no hablo en lengua en plena predicación, yo no sé. Si yo no doy palabra de profecía, yo me siento raro. Si yo no oro por los enfermos y solamente predico, yo digo: algo me faltó, algo falta aquí. Si yo no veo que algo sucede, me siento medio raro. ¿Por qué, pastor? Porque yo he nacido en el mover del Espíritu, y la iglesia que se va a ir con Jesucristo es la iglesia que se mueve en el poder del Espíritu Santo de Dios. Oh. Espíritu Santo, lléname. Oh, Espíritu Santo. Espíritu Santo.
Espíritu Santo no tiene sustitutos. Escuche bien, el Espíritu Santo no puede tener sustitutos ni reemplazos, porque el Espíritu Santo es Dios en medio de nosotros. Oiga, mi hermano, si tú sacas a Dios del asunto, entonces lo que tú tienes no es una iglesia, ¿sabes lo que tienes? Es un club social. Si tú remueves y sustituyes al Espíritu Santo de tu casa de paz, lo que tú tienes ahí es una reunión de amigos. Una reunión de amigos. Pero donde está el Espíritu Santo, ay papá, donde está la presencia de Dios, mi hermano, el reino de Dios está ahí. Y donde está el reino de Dios, el reino de las tinieblas tiene que ser desplazado. Y donde está el reino de Dios hay salvación. Y donde está el reino de Dios hay sanidad. Y donde está el reino de Dios hay liberación. Y donde está el reino de Dios, escucha bien, la depresión se va, la esquizofrenia se va, el cáncer se va, el SIDA se va, la pobreza se va, la miseria se va, la drogadicción se va.